En la primera parte de Los discípulos del Chanchito. Saquémosle la ruedita, weón. Si una bestia para el pedaleo. Puta ya, pero lo dejo bajo tu responsabilidad, ¿eh? Bueno. Si cunetea va a ser tu culpa. Más cuidado, weón. Ya, más despacio. No, va a atropellar a alguien. Me duele. Mi canilla. Oh, No, qué dolor. puta, Chanchito. Ahí sí que la cagaste. Oh, tremendo corte. ¿Cómo crees que pasó esto? Ya, voy a ir a comprar unos sueritos fisiológicos para limpiar la herida. Espérenme. No, mijo. Quédate ahí. No es necesario. La evidencia dice ¿Cómo? que no necesitamos de suero fisiológico para lavar la herida. Sana, potito de rana. Muchas gracias por esos excelentes primeros auxilios. Ya quedé como nuevo. No estés triste, Chanchito, si ya pasó. El amigo del bigote ya se mejoró. Oh, ¿también te pegaste? Pobrecito, ¿te duele la abuelita? Oye, el Chanchito, ¿sabéis que puede haber tenido un trauma más o menos? Incluso podría tener hemorragia interna. ¿Por qué mejor no lo examinamos en el hospital? Hoy no, güey. Tu cara se me hace bastante familiar. A mí igual. Mi nombre es Ricardo. Pero pueden decirme Ricky. Y soy estudiante de medicina. A todo esto, ¿qué quiso decir el Chanchito con que ustedes son discípulos? Discípulos, pues papito, ¿no nos has escuchado? Sí, po. Tenemos Oye, un pero- podcast. Sí, pues máquina. Pero salva al Chanchito, por favor, weón. Que no cachamos mucho de cirugía. ¿Les parece si lo pasamos directo al box de procedimiento? Ahí aprovechamos de evaluarlo. Creo que lo primero es descartar algo grave. Podríamos aprovechar que tenemos el ecógrafo acá ¿Ya? al lado. A ver. Vamos. ¿Sabes qué? El EcoFast impresiona sin líquido libre. Examinémoslo. Esto puede tener cara de apendicitis. ¿En serio? ¿Entonces lo trajimos por las puras? No, ni siquiera tiene Bloomberg. No, ya, gastroenteritis nomás y para la casa. Aunque no tenga Bloomberg, igual puede ser apendicitis. Mira que entre los signos y síntomas el Bloomberg no es lo mejor. ¿En serio? Nunca Siempre jamás. Y en contraposición, el Bloomberg. No. No. Bloomberg no. callampa. O sea, hicimos chillar al Chanchito y no nos Por agregó la mucha pura, información. ¿Y esa info se puede extrapolar a los chanchitos? ¿Tienen apéndice? ¿Sabes qué? La verdad, no soy veterinario. Es más, ni siquiera soy médico aún. Pero de que hay que pasarlo al quirófano, eso no se discute. Ninguno de nosotros sabe mucho de chanchitos, pero esa es la magia del podcast, cabros. Ya, vamos a operar al jefe. Muy podcast será, pero hay que pasar a cambiarnos primero. De civil no se puede entrar a pabellón. Oh, verdad, ya, eso sí, vamos. Ni Mario, ni Ricardo, ni yo somos médicos aún. La intención de este programa en ningún caso es indicar medicamentos ni terapias. Tampoco pretendemos ser la última palabra en ninguno de los temas que se traten. Queremos que todos sean críticos de la evidencia existente. Estamos abiertos a discutir cualquier información y disponibles para compartir todo el material que tengamos. Nuestra idea es ir creciendo junto a ustedes. Oye, Ricky, menos mal te pillamos porque necesitábamos hace rato a alguien que nos hablara de medicina basada en la evidencia del ámbito quirúrgico. Bueno. Oye, sí, fue bastante agradable conocerlo a usted. Y además, mientras pueda ayudar, bacán. Yo esperaba hace rato poder aplicar la MD a la vez que a mí me gustaban. Buenos brazos, weón. ¿Cuánto estás levantando? Oye, Poquito, la cuarentena me tiene fuera de forma. Marito, ¿Ya? Dime. hay que cumplir las tareas del público. Oh, weón. sí, el jefecito estará esperando la cirugía, pero igual tenemos que cumplir. Desde hace ya varias semanas nos mandaron preguntas en Instagram sobre qué evidencia querían discutir en el podcast. Y hoy día venimos con la sección Voz Populi Interactiva, donde vamos a seleccionar una de las preguntas. ¡Bravo! Sí, bravo. Oye, y a propósito de este cuadro que tiene el Chanchito y de su consulta a la urgencia, su gran dolor abdominal que fue manejado con metamisol ahí pinchado, vamos a hablar un poco de la pregunta que nos hizo el seguidor, el Chanchito @ Camilo Saldías. Bien, Chanchito. ¡Bravo! Él nos pidió que revisáramos evidencia de la relación que existe entre el metamisol, que es la dipirona, y la hipotensión. Interesante, ¿eh? Así que
El primer paper que queríamos mostrarle es los efectos hemodinámicos y antipiréticos del paracetamol, metamisol y dexketoprofeno en pacientes críticos. Este fue un estudio que hizo Vera y colaboradores en la unidad de medicina intensiva del Hospital de Santa Creu de Barcelona, España. Esto fue en el año 2012 y nos presenta un estudio prospectivo observacional de 16 camas UCI de este hospital, donde participaron 150 pacientes, en donde la intervención se focalizó en 3 grupos: 50 que recibieron paracetamol, 50 que recibieron metamisol y 50 que recibieron dexketoprofeno en un contexto de un episodio febril calificado como temperatura mayor a 38 grados. A nosotros nos interesa solo los 50 del metamisol, y principalmente relacionado con la presión arterial de estos pacientes. Se le infundieron 2 gramos de metamisol en una infusión endovenosa durante 30 minutos y se determinaron los signos vitales como temperatura, presión arterial sistólica, diastólica y media, y otros signos vitales en una situación basal a los 30, a los 60 y a los 120 minutos tras la administración del fármaco. La presión arterial fue medida por un sistema invasivo en pacientes que disponían del mismo, como es un catéter arterial, o sistema no invasivo, como es el esfingomanómetro en el brazo, en los demás. También se midieron la diuresis y la necesidad de tratamiento vasodilatador o vasoconstrictor según sus necesidades, y se registraron si variaban o no en relación a la administración del fármaco en cuestión. A nosotros nos interesaba el metamisol, por lo tanto, el resultado principal relacionado con nuestra pregunta es que se demostró que a los 120 minutos, o sea, a las 2 horas, la presión arterial media en promedio de estos pacientes, de estos 50 pacientes, se redujo en 15 milímetros de mercurio, en 14,9 para ser más exactos, con una desviación estándar de más o menos 11,8 milímetros de mercurio. ¿Qué nos dice esto? Que el metamisol a las 2 horas sí tiene un efecto registrable en la presión arterial, con la limitación obvia de que fueron todos pacientes críticos, donde tenían una media de edad que superaba los 62 años, con una escala de gravedad SAP-2 que era de 41,7, o sea, tenían 30% de probabilidad de fallecer, con un sexo sesgado también, la mayoría eran hombres, 40 de los 50 eran hombres, muchos conectados a ventilación mecánica, y que tenían patologías graves como neumonía, patologías neurológicas, cardiovasculares, de cirugía abdominal incluso, y otras. Por lo tanto, con esas limitaciones no queríamos quedarnos solo con ese estudio. Y también les queremos referir uno que se llama Efecto Adverso Asociado al Metamisol, una revisión sistemática y un metaanálisis que lo hace Cotter y colaboradores y que fue publicado en la revista PLOS ONE el 2015. Sin entrar en los detalles más finos de este estudio, se analizaron 79 ensayos clínicos y principalmente se describe como uno de los principales resultados de efectos adversos cardiovasculares la hipotensión, con un riesgo relativo de 3,48. Bastante. Lo cual es bastante significativo. Un intervalo de confianza del 95%. Entonces concluimos que la administración parenteral de la dipirona o el metamisol se ha asociado históricamente en una caída de la presión arterial sistólica y diastólica. A pesar de que la dipirona puede producir hipotensión, hay escasa información de la literatura sobre el mecanismo o estudios sistemáticos que pueden conducir a conclusión definitiva sobre este tema. Se cree que el metamisol influye en una activación directa sobre el músculo liso endotelial y produce una vasodilatación que genera esta hipotensión secundaria. Por lo tanto, ante la pregunta investigativa de Camilo, si es que el metamisol podría producir hipotensión, concluimos que la evidencia dice que sí, con la salvedad de que habría que investigar o tendrían que proponerse nuevos estudios de revisiones más detalladas sobre la literatura. Oye, espero que ojalá hayamos podido ayudar a Camilo con su pregunta. Ahora yo les quiero comentar a ustedes, Dani y Mario, que en el fondo nos están esperando. La enfermera me dijo que tenemos el pabellón 4, que tenemos que llevar al chanchito rápido, sí, porque le están presionando con un par de vídeos diabéticos, así que ¿vamos? Ya, vamos. Ya, démosle. Chanchito, vamos. Ya, pasemos el chanchito a la mesa entonces. Vamos. 1, 2, 3. Oh, qué pesado, weón.
Oye, pesado el chanchito. Oye, las patitas, weón. Cada Sí, patita, guardémosle las patitas que no se enfríen. Ya. Muy podcast será esto, pero yo creo que hay que anestesiar al chanchito antes, ¿eh? Sí, concuerdo. No me manejo mucho en anestesia. Weón. Puta, yo algo cacho, pero tampoco tengo tan fresco el contenido. Ya, primero tenemos que preoxigenar o no. ¿Qué decís tú, Ricky? Muy buena observación, Mario. Mira, la preoxigenación en el fondo te permite aumentar el tiempo de apnea que tolera el paciente previo a una desaturación. Si nosotros no oxigenamos al paciente, se ha visto que en promedio tenemos 45 a 60 segundos de apnea antes de que caiga la saturación del paciente. ¿Y qué pasa si preoxigenamos? Es lo que quiero comentarles ahora. Y para esto les traigo 2 estudios. Para poder responder la pregunta es si vamos a preoxigenar al paciente o no, no tiene espacio. Lo que sí tenemos que elegir es cómo lo vamos a preoxigenar. Claro, porque es obvio que todos se tienen que preoxigenar. Así es. Es lo recomendado. Todos viven con oxígeno. Entonces, para esto les traigo 2 estudios que son, el primero, titulado Preoxigenación, una comparación entre la técnica de ventilación a máxima capacidad y ventilación a volumen corriente, de la revista Anesthesiology, año 1999, autor principal Anis Baraka. Como el de Mortal Kombat. En este estudio se incluyeron 56 pacientes que serán sometidos a bypass coronario electivo. Estos, para facilitar el estudio, los separaron en 2 grupos. A cada paciente se le realizó una preoxigenación con 3 técnicas. La técnica A, que era una ventilación a volumen corriente durante 3 minutos a un flujo de 5 litros por minuto. La técnica B, que es 4 respiraciones profundas a capacidad vital forzada durante 30 segundos a un flujo que fue incrementando inicialmente en 5 litros por minuto, luego a 10 litros por minuto, finalizando a 20 litros por minuto. Y la técnica C fueron 8 respiraciones profundas a capacidad vital forzada durante 60 segundos a un flujo de 10 litros por minuto. ¿Qué consideraciones se tuvo? Se consideró la presión arterial de oxígeno en un basal a oxígeno ambiental y también se consideró la presión arterial de oxígeno después de la preoxigenación. A grandes rasgos, los resultados que se obtuvo es que el cambio post-preoxigenación entre un 100% de saturación y un 95% de saturación en diversas técnicas nos daban un tiempo distinto de tolerancia a la apnea previa de saturar. Con la técnica de los 3 minutos tuvimos aproximadamente 3.7 minutos previa a la desaturación del paciente. Con 4 inspiraciones profundas obtuvimos 2.78 minutos aproximadamente previa a la desaturación del paciente. Y la última técnica, aunque no lo crean, nos dio 5.2 minutos de tiempo antes de que el paciente empezara a desaturar. Oye, o sea, le ganó la de 8 respiraciones profundas a la del 3 minutos de respiraciones normales. Así es, y si se dan cuenta, también es un tiempo menor. Claro. Claro, 2 minutitos marcan la diferencia. 2 minutitos más. Se sabe. O sea, tuvimos 2 minutos menos de preoxigenación y ganamos aproximadamente 2 minutos más de tiempo de acción previo a que el paciente empiece a saturar y tengamos que reoxigenar. Oye, yo creo que este estudio fue uno de los reveladores en esos tiempos, o sea, empezando el siglo XXI, el 99. Sí, igual está medio viejito el estudio. Pero así que les traigo otro. ¿Ya? A ver. Un estudio hecho en India titulado Comparación entre la preoxigenación con ventilación a capacidad vital forzada y con volumen corriente, de la revista Indian Journal of Anesthesia del año 2006. Autor principal de India, que en realidad su nombre es una palabrota, no puedo pronunciarla. Y en este estudio se consideraron 60 pacientes adultos entre 22 y 55 años que serían sometidos a cirugía selectiva. ¿Ya? ¿Quiénes se excluyeron? Pacientes con patología cardíaca isquémica, con patología cardíaca congestiva, pacientes con EPOC, obesidad, y para esto se consideró un IMC mayor a 30, anemia y fumadores que hayan abandonado el tabaco en los 3 meses previo a la cirugía. En el fondo, porque esas patologías podrían influir en los resultados que nos trajera el estudio. Aparte, yo creo que tampoco sería muy ético empezar a probar cómo están los pacientes. Se pueden descompensar y... Por eso. Bueno, les sigo contando. Este grupo de 60 pacientes se separó en 2 grupos, valga la redundancia. El grupo 1
fue preoxigenado durante 3 minutos a volumen corriente con un flujo de 50 litros por minuto Ya. y máscara de recirculación.